Hola a todos y todas, bienvenidos a WeBalloon, el programa de podcast de conversaciones con sentido que llevamos con mi amigo David Sagristá. Hoy tendremos con nosotros una conversación con Eva Aladro Vico. Eva es una de las grandes expertas españolas y mundiales en comunicación intrapersonal e interpersonal. Es docente titular en la Universidad Complutense de Madrid, profesora, escritora, ha publicado 6 libros de poesía y es una de las expertas mundiales en análisis transaccional. Por tanto, será una conversación súper interesante. Adelante. Bienvenida Eva a WeBalloon, el programa de podcast de conversaciones con sentido. Encantado de tenerte con nosotros. Muy buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros, Xavi. Encantada. Muy bien, Eva. Eva, para conocer un poco mejor a las personas que entrevistamos, nos gusta que nos cuentes las 3 cosas más importantes de tu vida. Bueno, pues mira, las 3 cosas más importantes de mi vida son las que, bueno, me han movido más el alma, ¿no? La primera fue pues una clase que tuve de literatura española contemporánea en el grado en periodismo, que fue lo que yo estudié, periodismo, donde un profesor me empezó a hablar de la literatura y de la fuerza de la palabra y de la fuerza de la comunicación y de qué era la esencia de la vida. Eso fue una cosa muy importante en mi vida porque cambió mi historia. La segunda cosa que hice más importante de mi vida ha sido tener mis hijos, lógicamente, ¿no? Porque eso también es una cosa que es una experiencia cumbre, ¿no? De la vida, que te cambia. Y la tercera es una experiencia activista, porque yo he participado defendiendo un teatro, el Teatro Albéniz de Madrid, que no sé si sabes que estuvo anunciado que se iba a demoler porque fue un teatro que se dejó, se abandonó, era de la Comunidad de Madrid y de repente la Comunidad de Madrid no quiso seguir. Entonces yo abanderé por una especie de motivación que me dio en un momento determinado, abanderé el movimiento por salvar este teatro. Y esto fue hace aproximadamente 15 años, como en el año 2005, una cosa así, 2006. Y esto es una de las cosas que más importantes ha sido en mi vida, porque nunca antes había hecho nunca activismo de ningún tipo y a partir de ahí he seguido haciendo un montón de movimientos o he participado en muchos movimientos en defensa de muchas causas, ¿no? Culturales, ecológicas, académicas también. Así que, bueno, pues las 3 cosas, ¿no? De hecho, Eva, tienes una trayectoria impresionante que cuesta discernir Muchas gracias. cuál es tu ámbito de especialización, ¿no? Pero si tuviera que decir algo, tuviera que destacar algo, diría que eres muy experta en comunicación intrapersonal e interpersonal, ¿no? Pero cuéntanos un poco más sobre tu trayectoria y hasta dónde has llegado, de manera resumida, Eva. Bueno, date cuenta que bueno, ya llevo, pues no sé, 25 años o 30 años de carrera, desde que empecé la carrera, 30 años, ni más ni menos. Pues mira, efectivamente yo me considero especialista en comunicación, pues porque he ido desarrollando de alguna manera mi conocimiento en esta materia. Sabéis, no sé si los espectadores lo saben, la gente que nos vaya a seguir lo saben, pero en los estudios de comunicación se estudia por niveles. Entonces hay un nivel que se llama el intrapersonal, que es la comunicación de piel para dentro de las personas. Luego está el nivel interpersonal, los prefijos nos van diciendo, el interpersonal es entre personas, de tú a tú, de cara a cara. Luego estaría el de los grupos, las redes, etcétera, y luego estaría, pues digamos, el mediado tecnológicamente a través de un sistema que ya puede llegar a lo mejor a millones, ¿no? El de la comunicación de masas, que antes se llamaba. Entonces, yo sí que es cierto que he trabajado todos los niveles, pero quizá el nivel que más me llama la atención es el intrapersonal, porque efectivamente quizás sea el menos conocido, ¿no? La comunicación intrapersonal, que es fundamental para las personas, ¿no? Y ahí yo, Eva, precisamente te quería preguntar, ¿cuál es más importante, la intrapersonal o la interpersonal? Pero me parece que ya me lo has contestado. Entonces, ¿en qué consiste? Esto cuesta a la gente entenderlo, ¿no? ¿En qué consiste
la comunicación de uno consigo mismo y qué has aprendido durante todos estos años y qué es esto para que la gente lo entienda, ¿no? Bueno, tú lo sabes bien porque por eso te atrae tanto, ¿no? Yo siempre, cuando lo tengo que explicar, lo explico de la siguiente manera. Nosotros en realidad la comunicación es un fluir, no la podemos pensar como un objeto ni como algo estático, parado, ¿no? Sino que la comunicación es un movimiento. Entonces, como todos los movimientos, depende de circuitos, de cauces por donde circula. Entonces, es curioso porque entre los cauces por los que circula la comunicación tenemos cauces internos a la persona y externos a la persona. Y si los cauces internos a la persona, es decir, lo que es el mundo interno, la comunicación intrapersonal, no funciona, no fluye, entonces difícilmente vamos a poder llegar al exterior, vamos a poder comunicarnos con la gente de fuera. Como si dijéramos, es un sistema de vasos comunicantes, es decir, no puede existir una buena comunicación con el resto del mundo que nos rodea, sea poca gente, sea los íntimos, sea las redes sociales, si no tenemos comunicación intrapersonal, que es la comunicación que tienes contigo mismo. Bien, puede ser a través de, por ejemplo, de tu autoestima, de tu amor propio, puede ser a través de cómo controlas tus emociones, puede ser a través de la meditación, de observar los pensamientos. Hay muchas formas de comunicación intrapersonal, ¿no? Y Pero son ahí, cruciales. Eva, la gente piensa cuando habla en comunicación, siempre es alguien que habla con alguien, ¿no? Aquí Sí. el tú hablas contigo mismo, el tú es un observador desde fuera, es la consciencia que abre con lo que hay dentro. Es decir, ¿cuáles son los dos agentes de comunicación aquí en esta Ahí comunicación es. intrapersonal? Bueno, es muy difícil porque, claro, estamos en el ámbito de lo que normalmente se estudia en psicología, fíjate. Entonces, ahí hay, bueno, múltiples escuelas. Tú sabes que hay escuelas que han dividido las formas del yo en cámaras, ¿no? La cámara inconsciente, la cámara consciente, la cámara supraconsciente. Hay quien ha dividido en múltiples personajes o formas del yo, que ahora hablaremos. Tenemos un audio que se llama con alguien que hace diálogo de voces. Qué También bueno. que es también Qué una bueno. metodología muy chula. Mira, sí que parece que nosotros nunca somos seres completos y, podríamos decir, y acabados, sino que somos personas en progreso. Y parte de ese progreso es una especie de diálogo con uno mismo. Es como si volvieras hacia adentro a mirarte con la mirada que tienes hacia el exterior, pero mirar hacia ti mismo, hacia adentro. Entonces son formas, digamos, de reflexivas hacia el interior. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Bueno, eso es pensar. Si te fijas, pensar es ver las ideas casi como si las vieras proyectadas en un cine, ¿no? Y pensar en ellas y aunque las estás generando tú mismo, pero tú mismo las estás viendo y estás comentando, opinando sobre ellas. Nuestra cabeza tiene esa capacidad, ¿no? Entonces es muy importante, hay mucha gente que no se da cuenta que tiene esto, ¿no? Y muchas escuelas de comunicación y de psicología te enseñan a comprobar que tú puedes ser autorreflexivo, es decir, que tú puedes verte a ti mismo, puedes pensar sobre lo que estás pensando, puedes criticarte a ti mismo, no solo en lo que piensas, sino lo que haces, puedes desarrollar una nueva forma del yo, puedes crecer, puedes disminuir. En realidad somos universos, ¿no? En realidad el yo está formado, tú sabes que los hindúes piensan que la identidad está formada por 8 cuerpos. Entonces, bueno, nosotros tenemos una idea muy limitada del yo, como si fuera una cosa monolítica, pero en realidad somos muchos, múltiples, ¿no? ¿Y cómo consigues, es muy complicado, ¿no? Pero alguien que se maltrata a sí mismo, ¿no? Y que se juzga, que tiene una comunicación intrapersonal dolorosa y que vive muy mal consigo mismo Sí. y tal, ¿cómo le da la vuelta para conseguir empezar a tratarse bien y a comunicarse bien consigo mismo, ¿no? Pues mira, hay una serie de, bueno, hay muchas terapias, porque en psicología hay muchísimas terapias que estudian estos fenómenos. Yo te hablo, por ejemplo, de lo que se hace en psicología cognitiva. Una de las técnicas que utilizan es reflejar por escrito los pensamientos, las ideas, las imágenes que tú vas teniendo en tu interior. Cuando tú cambias de plano, se le llama un cambio de plano. Cuando tú cambias de plano un tipo de mensaje, una comunicación, una imagen que tú tienes en tu mente, muchas veces cambia la energía, cambia la posición que tienes sobre ella, cambia el efecto que produce en ti mismo. Parece que todo es una cuestión, como digo, de flujos, de fluir,
y tiene mucho que ver con el hecho de la distancia, por ejemplo, a la cual la ves, esa imagen que te tortura, ese pensamiento, podríamos decir, compulsivo que no te abandona, ¿no? Hay muchas escuelas de psicología de muchos tipos y de comunicación también que te enseñan a distanciarte, a ver con unos ojos diferentes que no son los propios, aquello que te hace sufrir, ¿no? Como digo, a cambiar de plano, a situar en otro soporte, en otra superficie de comunicación, aquello que te molesta, ¿no? Aquello que te esclaviza o que te da problemas, ¿no? Porque ahí muchas veces lo que les cuesta a las personas es distinguir entre, es decir, lo que piensan, se piensa que es la verdad, ¿no? Y entonces tienen una comunicación con ellos mismos que están absolutamente convencidos de que es la verdad y no se dan cuenta que son sencillamente unas narrativas de ellas mismas que no necesariamente son la verdad, ¿no? Y que a veces cambiar esas narrativas y darle la vuelta, pues automáticamente hace que la verdad te parezca totalmente diferente de lo que era, ¿no? Exactamente, lo de las narrativas es crucial, que comentábamos tú y yo, porque nosotros, nuestro ser, nuestra forma de ser es una narrativa, efectivamente. Nuestro yo siempre viene configurado en forma de un relato, ¿no? Nuestra vida es un relato, la interacción que hacemos en redes sociales siempre son relatos, microrelatos de una comunidad, microhistorias, ¿no? Entonces, hay que enseñarle a la gente, porque no suele ser fácil saberlo, que muchas veces somos prisioneros de un relato que hemos construido, pero que tenemos que partir de la base de que ese relato es una construcción que puede cambiar y que cuando cambias la perspectiva del relato cambia completamente la capacidad que tiene de, por ejemplo, de producirte unos sentimientos, de obligarte a determinadas reacciones, ¿no? Y esto es una sabiduría que cuesta desarrollar, es verdad, pero es crucial porque es lo que te da la felicidad, o sea, es realmente lo que te permite, lo que te va a permitir liberarte a ti mismo. Lo curioso es que la manera de salir de un relato es a través de otro relato, es decir, que nosotros realmente podemos, por ejemplo, combatir determinada narrativa que tenemos en la mente, pues construyendo nuestra propia narrativa alternativa, ¿no? Nuestro propio guión alterno al que nos está causando daño, ¿no? Lo primero que hay que darse cuenta es de qué relato, porque muchas personas son prisioneras efectivamente de un relato, porque no saben que existe, es decir, ese relato, esa narrativa está agazapada, podríamos decir, en el mundo interior del individuo y ni siquiera es consciente de que está. Por eso es tan importante reflejarlo a través de la conversación, a través de una escritura, porque de esa manera eres consciente de que ese relato está ahí, ¿no? De que esa narrativa, de que esas imágenes están ahí y están condicionando tu vida, ¿no? Sí, que a veces cuando te pasas y entiendes ya y haces este paso de los relatos, ¿no? Acabas también en el paso de los relatos como que todo es relativo, ¿no? Pero después es verdad que hay una verdad. Entonces no va esto de decir, oye, pues cambio mi relato y veo las cosas de manera diferente y después hay una verdad con la cual tienes que contrastar estos relatos, ¿no? Y eso es lo que a veces lo hace un poco confuso, ¿no? Porque no tengo que cambiar de relato, pero ateniéndome a la verdad, ¿no? Y ahí Sí. esa es la complicación, ¿no? Esa es la complicación. Fíjate, los periodistas, claro, los periodistas que muchas veces tienen que tender a la objetividad, ¿no? Un periodista tiene que contar la realidad que existe. Pero ¿qué pasa? Que, claro, depende del enfoque, tú cuentas una realidad u otra. Depende de quién te hable, de qué testimonios tengas, de qué versiones, tú cuentas una cosa distinta y puede variar radicalmente. Nosotros hacemos muchos ejercicios con esto, ¿no? De cómo cambia, si tú cambias el enfoque, el punto de vista, cambia completamente lo que se está viviendo. Pero es verdad que tampoco puedes partir de la base del relativismo total, de que no hay verdad. Claro que hay verdad, lo que pasa es que probablemente es muy difícil de acceder a ella, ¿no? Sí. Pero tú tienes que tener ese ideal en la cabeza, que efectivamente hay una verdad, hay una realidad, hay un ser probablemente mucho más maravilloso de lo que nosotros podemos ni siquiera vislumbrar, pero sí que tienes que darte cuenta de que muchas veces lo que tienes en la cabeza es muy imperfecto, es muy dañino y justo te has ido a quedar con el relato que peor te va, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso sí que es importante saber hacerlo y la única manera de quitarle fuerza a ese condicionante es hacerle preguntas y decir, a ver, pero esto no es una exageración, pero esto no es una visión túnel que está reduciendo completamente mi visión de la realidad.
esto no es simplemente que yo estoy emocionalizando demasiado este asunto y le estoy poniendo demasiado corazón. Entonces, una vez que vas relativizando, pues efectivamente le vas quitando peso. Es un arte, ¿no? Como todo. La comunicación intrapersonal es un arte y yo creo que igual que le prestamos tanto culto, yo la primera, al cuerpo y al deporte y tal, pero debemos de prestarle muchísima atención y perfeccionar nuestra comunicación interna, nuestro yo interno. A mí, Eva, me gusta mucho ver la verdad como un elefante y la narrativa como un trocito del elefante que vemos, ¿no? Y me acuerdo de una frase que a mí me ha marcado mucho de Diderot, que es el que hizo la enciclopedia, que decía que si te crees mucho una idea, sospecha de ti. Y entonces, ¿qué es la verdad objetiva? ¿Cómo sabemos si nuestras narrativas se acercan a la verdad? Si en el fondo siempre defendemos ideas que tienen un vínculo emocional con nosotros y defendemos nuestra identidad. Y ahí estamos un poco prisioneros, ¿no? De entender. Y ahí te lanzo, Eva, porque sé que también eres experta en redes sociales y tienes mucho conocimiento en redes sociales. Y a veces en las redes sociales siempre se habían pensado o se habían conceptualizado como que abrían la mente y creaban una sociedad abierta. Oye, lo que estamos viendo muchas veces, ¿no? Es que es lo contrario, ¿no? Que nos tribalizan y nos reafirman en nuestros relatos y en nuestras narrativas, ¿no? Y nos vuelven radicales y solo vemos nuestro relato y nuestra narrativa y estamos ahí obsesionados con ese relato y esa narrativa, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, yo en esto siempre me acuerdo, fíjate, Xavi, de una muy antigua ley de comunicación que enunció un experto, pero allá por el año 70 del siglo XX, que era Marshall McLuhan. McLuhan tenía una serie de leyes de la comunicación y tiene una ley que se llama la ley de la reversión. Y dice, es muy buena la ley porque se puede aplicar a redes sociales, dice que cuando un medio de comunicación excede su uso o se usa en demasía o se abusa mucho de él, puede producir el efecto inverso al cual se quería producir con él, ¿no? Y eso yo creo que es justamente lo que está pasando con las redes sociales. Fíjate que las redes sociales, como tú dices, cuando nacen eran redes que venían a darnos libertad, por decir así, ¿no? Que eran realmente, pues fíjate, a partir de las primeras redes sociales surgieron las revoluciones árabes, en los movimientos de asambleas, el 15M, tal. Pero hoy en día dices, bueno, esas redes son las mismas que hoy en día están permitiendo, por ejemplo, la filtración de datos para la manipulación emocional de la gente y que haya, por ejemplo, grupos radicales o grupos paranoicos que defiendan determinadas visiones, pues desgraciadamente son el mismo medio de comunicación. Entonces tú dices, bueno, un medio de comunicación con las redes sociales podía servir para realmente hacer avanzar a las personas en la comunicación y para lo que está sirviendo es para retroceder. O sea, sorprendentemente la gente ahora tiene menos información que antes porque, ¿sabes qué está pasando esto que le llaman las cámaras de eco? Que son grupos cerrados en las redes sociales, cliques, ¿no? Que se dedican a Escuchas lo destruir que la quieres comunidad. escuchar, escuchas lo que Exacto, quieres la escuchar y burbuja, eso escuchas es. los referentes que quieres escuchar y al Terrible, final te porque reafirmas continuamente en tus ideas. exactamente. Entonces, y luego además hay una cosa que se está utilizando muchísimo, que es la emocionalización que decía yo, es decir, hacer discursos que desencadenen emociones a través de un lenguaje muy básico, muy primario, que crea, por ejemplo, enemigos, guerras, luchas, héroes, batallas, ¿no? A las personas las meten en las emociones fundamentales de la ira o del miedo y a través de eso se consigue crear una especie de ceguera en la gente que se mete en las redes sociales, se ponen a insultarse unos a otros, a defenderse a muerte y tal, pero al final te das cuenta que lo que se está haciendo es cerrando, bloqueando la comunicación. Es decir, al final la red social es un conjunto de soledades, digamos, de formas, de grupos que no se hablan porque ni siquiera llegan los mensajes de unos a otros. Entonces, es una pena, es una pena. Es un ejemplo de la ley de reversión, fíjate, de cómo un medio de comunicación mal utilizado es peor que si no existiera. Es Y, muy y- interesante. y ahí, Eva, estamos ante la semana en donde el señorito Elon Musk ha decidido hacer la compra de Twitter. ¿Qué crees que tiene él en mente? ¿Crees que quiere cambiar esto? ¿O cuál es tu visión? Mira, bueno, yo creo que ellos lo que van persiguiendo, en realidad los grandes oligopolios en las redes sociales, tú sabes que ahora mismo las empresas más punteras
de la economía general, no estamos hablando ya de la economía de los medios, en la economía general son las que llaman las GAFAM, que son Google, Amazon, Facebook, Instagram y, por supuesto, claro, Twitter, ¿no? Twitter como, bueno, es una red más pequeña, pero entonces, claro, las grandes, él quiere hacerse un gran empresario de comunicación porque él es un gran empresario pues, por ejemplo, de ingeniería aeroespacial o de coche eléctrico, etcétera, ¿no? Entonces él quiere tomar parte en ese club de gente muy elitista, digamos, muy restrictivo, que es el grupo de los que controlan la economía mundial. En realidad, ahí tú lo que ves, Javi, es como efectivamente en el negocio de las redes sociales lo que más importa es el beneficio económico. Yo creo que él lo que va buscando es el beneficio económico de una red como Twitter, que tiene unos ingresos por publicidad que, bueno, que sobrepasan los que pueda tener la mayor empresa de supermercados del mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, entran en ese negocio por el tema de los beneficios, de los ingresos, ¿no? Y en realidad Lo yo que creo pasa que es el que esto, manejo... Eva, también se mezcla mucho porque esta gente también tienen un discurso muy de emprendedor de impacto que quieren transformar el mundo y cambiar el mundo para mejor y son gente muy Sí, inteligente sí. que ven y entonces tienen una visión. Entonces, por un lado puedes pensar, es una cosa de intereses, de beneficio, de tal, y por otro lado es esta parte más idealista, buenista, Sí. tal, y dices, hostia, Bueno, tú sabes, me cuesta creer, ¿qué me creo de las dos cosas, no? Si eres un mal es pensado. un idealismo, digamos, al servicio de la empresa, ¿no? Es un poco el Sí, idealismo de una multinacional, porque también, tú fíjate la Coca-Cola, por ejemplo, cómo tenía sus lemas, ¿no? De llevar la felicidad a todo el mundo, de crear bienestar, que no es que no fuera cierto, estaba dentro de los objetivos de la empresa. En las grandes empresas de las redes sociales, el objetivo es crear riqueza, ¿no? Pero ellos lo venden, claro, como por ejemplo, como grandes sistemas de comunicación entre las personas, pero a la hora de la verdad, cuando tienen que elegir, como le ha pasado a Facebook, ¿no? Cuando tienen que elegir entre, por ejemplo, borrar miles de cuentas falsas sabiendo que son falsas o dejarlas porque saben que eso produce un aumento del tráfico, porque la gente, esas cuentas falsas son especialmente polémicas y entonces la gente las mira, las ve, deciden dejarlo. Es decir, cuando supeditas, ¿qué es lo que está pasando? Cuando supeditas todo el sistema de las redes sociales al beneficio económico, que ese es el problema de la web 2.0, ¿no? El problema de la web 2.0 es que ha venido totalmente dominada por la idea de beneficio económico máximo. Y eso destruye, claro, todo el sistema de comunicación, ¿no? Porque supone que a la hora de la verdad te va a importar más el beneficio que, por ejemplo, la objetividad, ¿no? O o el no te cambio, va... o el hacer un cambio, o el tener un impacto, porque el discurso Exactamente. es, voy a coger Twitter para que verdaderamente haya objetividad y libertad de Sí, expresión y sí. abrir y que nadie condicione Eso puedo garantizarte que no. Tampoco creo que Elon Musk vaya a cambiarla mucho porque por la estructura accionarial que tiene, por las condiciones que han puesto los accionistas además, que no es fácil cambiar la política de Twitter. De todas formas, Twitter no son para nada unos santos tampoco. O sea, también tienen unas políticas que son muy discutidas, ¿no? Porque pues determinadas cosas que permiten, etcétera. Pero bueno, este negocio es un poco así, ¿no? Fíjate que, bueno, cuando teníamos solamente los medios de comunicación de masas, periódicos, tele, etcétera, había muchas quejas y muchas protestas porque eran medios muy manipulados, pero nada comparado a lo que tenemos ahora, que es tremendo, ¿no? Es tremendo, pero bueno, en fin, Oye, Eva, te voy a cambiar de tercio muy totalmente, bien, porque hoy sobre todo me interesaba mucho hablar contigo de análisis transaccional. Tú eres muy bien. una gran experta en análisis transaccional, fuiste hasta hace poco la presidenta de la Asociación Española de Análisis Transaccional y bueno, lo primero que me gustaría que nos contaras es de manera breve, para que la gente que no lo conoce lo conozca, en qué consiste el análisis transaccional. Mira, lo primero es felicitarte porque hayas encontrado el análisis transaccional y te haya interesado, porque el análisis transaccional es una especie de, ¿cómo te diría yo?, de secreto compartido por pocos, por una minoría, pero que realmente es una teoría de comunicación, es una teoría de relaciones humanas interesantísima y efectivamente hoy en día menos conocida. Eh, los expertos la definen como una teoría de relaciones humanas, tal cual.
pero en realidad tiene parte de psicología, tiene parte de comunicación intrapersonal que decíamos, ¿no? Y parte de teoría, pues, por ejemplo, sobre la pareja, sobre las relaciones en el trabajo, sobre los grupos humanos, etcétera, ¿no? Estudia fundamentalmente el comportamiento de las personas y entonces intenta averiguar cuál es el origen del comportamiento de la gente y cómo las personas nos metemos sin querer, en una cosa que se llaman programaciones de la conducta, que son como una especie de jaulas que no sabemos muy bien que existen, dentro de las cuales damos vueltas, como la ardilla da vueltas en la rueda de la jaula, ¿no? Y entonces, bueno, el descubrimiento de eso, Verne lo llamó transacciones a ese tipo de fenómenos, ¿no? Verne es el fundador de esta teoría, ¿no? Es el autor que lo descubre allá en los años 50 del siglo XX. En realidad, todas las formas de comunicación son transacciones. En vez de hablar de interacciones o comunicaciones, habla de transacciones. En definitiva, decir análisis Tienes transaccional es como como decir análisis. patrones, guiones de vida, cosas que se Eso van es, repitiendo de eso es, manera continuada y en el fondo vives siempre la misma vida, ¿no? Y siempre eso son es, bucles que vas repitiendo con el tiempo, ¿no? eso El es. análisis transaccional también siempre hablan de como que tenemos tres personajes, ¿no? El niño, el adulto y el padre. ¿Es esto, Eva, realmente así? ¿Por qué sucede? Verdaderamente tú que llevas ya muchos años en el tema, ¿has Sí, podido comprobar que realmente solo tenemos tres personajes, el niño, el adulto y sí, el sí, sí. padre? Mira, esto, bueno, está muy en conexión con lo que decíamos al comienzo de nuestra charla, ¿no? Que hay múltiples formas del yo. Bueno, Verne descubre que hay unas formas del yo, unas formas de la personalidad que están generadas o se forman de acuerdo con las figuras familiares. Entonces, tú tienes, él lo llama estados del ego, porque en realidad son como si fueran momentos o te podría decir ciclos de la personalidad que están asociados, pues, por ejemplo, a un niño, a la forma de ser como eras tú cuando eras niño, o a un adulto, la forma de ser de cómo eres cuando eres un adulto, o a un padre, a la forma de ser como era tu padre o tu madre, o las figuras paternales que había en tu infancia, de las cuales tú te fijaste en cómo se comportaban, cómo hablaban, qué cosas hacían, etcétera, y las fuiste asimilando, memorizando, archivando. Y entonces esas formas de personalidad que provienen de las edades fundamentales de la vida, la niñez, la adultez y podríamos decir la madurez y la vejez, son como si dijéramos, son como conjuntos de comportamientos. Y es muy curioso porque si tú te fijas, sí es cierto que las personas cambiamos de estado de ego, lo llama él, cambiamos de personaje, como dices tú, en determinadas situaciones, ¿no? Por ejemplo, si tú estás en una entrevista profesional, normalmente estás en estado de ego adulto, en el personaje adulto, que Ahora es el estamos ser. en adulto. Tú y yo estamos ahora en adulto, Adulto. básicamente. Aunque podemos dejar de vez en cuando entrar al niño en la conversación. Por ejemplo, cuando hacemos chistes, nos reímos, cuando hablamos desde el plano emocional o cuando tenemos más intimidad, ahí aparece el niño. El estado lo notarás incluso por la forma de hablar. Si, por ejemplo, tú ves una parejita en un parque que están juntos, están dándose besos y tal, si tú te fijas con ojos marcianos, como dice Verne, es decir, viéndolo así objetivamente, son dos niños. Aunque sea una pareja ya adulta, pero ¿cómo se hablan? Se hablan como dos niños, juguetean como dos niños, se tocan como dos niños, ¿no? Entonces, los estados de ego en personas ya de edad avanzada pueden ser de niño, pueden ser de padre. El padre, por ejemplo, es el estado de ego donde predomina la posición del padre, que siempre es una posición de superioridad frente a lo que le rodea. Puede ser porque proteja, porque ayude, porque nutra o alimente, o puede ser también porque el padre sea un padre crítico, un padre castrante, un padre represor. Entonces, ahí hay formas de los tres estados de ego. El que menos desarrollado está es el adulto, fíjate. ¿Por qué? Porque resulta que el adulto es el que surge más tarde. El padre viene muy marcado por los padres nuestros, por las formas paternales que hemos conocido, ¿no? El niño viene desde la infancia, pero el que realmente lleva menos tiempo en nuestra cabeza es el adulto. Entonces, tenemos que tener, dice Verne, los tres personajes vinculados en nuestra personalidad. Que van Hay personas. saliendo. Si ahora me volviera un poco moralizante contigo, Eso es, automáticamente estaría en el padre, ¿no? Y ya dejaría de exactamente. estar en el adulto y estaría en el padre. Me recuerda mucho este enfoque de niño, adulto y padre al psicoanálisis freudiano y al ello
al ego y Al, al al- superego, ¿no? Parece una equivalencia bastante similar, ¿no? Sí, sabes que, mira, este señor, el autor que desarrolló la teoría de los juegos y la teoría de los estados de ego, Verne, él estudió psiquiatría primero, medicina psiquiatría, la especialidad de psiquiatría, y luego se hizo psicoanalista, pero abandonó el psicoanálisis. Y la verdad es que yo hice un estudio y sí que tiene mucho, fíjate, de el estado de ego niño, que es el estado de ego emocional, impulsivo, de deseos, de movimientos naturales, espontáneos, se parece mucho al inconsciente, al id que llamaba Freud, ¿no? Y Ella. en cambio el ego padre se parece mucho al super yo, a la norma, a la moral, el punto de vista superior. Y digamos, el ego normal, el yo, sería el yo racional, ¿no? El consciente. Lo que pasa es que lo curioso de Verne, lo interesante es que él lo ancla en situaciones de comunicación interpersonal familiar y él piensa que todo esto no hace falta llevarlo a términos tan abstractos, sino que se puede tomar de la experiencia cotidiana y ver cómo la influencia, por ejemplo, de las figuras, como te digo, de las figuras paternales directas, crean una forma de personalidad que es esa, ¿no? Y de ahí, este hombre era muy original en eso, ¿no? Creó categorías nuevas y probablemente a lo mejor sean más manejables, porque decir, bueno, eres un niño, ahora se ve claramente que estás en estado de ego niño o que estás en estado de ego padre, se ve muy fácilmente, ¿no? Sí. Y ahí, Es, antes comentabas, Eva, de que cada uno de estos tres personajes tiene también diferentes estados, ¿no? Y hay por ejemplo, un estado en el padre que a mí me generó mucho impacto porque le llaman el padre cerdo, ¿no? En sí, análisis transaccional y es un estado muy determinante, sobre todo en la influencia en los niños y en estos patrones repetitivos y en estos bucles que se nos generan, porque este padre cerdo, ¿no? Que es una figura de padre muy autoritario, impositivo y que tal, marca mucho a los niños y les marca mucho los guiones de vida o esto, ¿no? Es así un poquito. eso es, eso es. Mira, él decía, es muy interesante, todo tiene lugar a través de la comunicación, por eso lo estudiamos como teoría de comunicación. Él decía que de los 0 a los 6 años, la personalidad del niño está totalmente maleable y es como una especie de plastilina, de arcilla, de masilla, que tú puedes moldear y darle forma a tu antojo. Entonces, la influencia más fuerte que tiene un niño cuando es pequeño, cuando llega desde que nace hasta que tiene esa edad, 6, 7 años, 8, es la influencia de los padres. Entonces, los padres son los que normalmente le enseñan a los niños en qué estado de ego hay que estar, les enseñan a los niños qué es lo que hay que hacer en la vida, les mandan las normas morales de cómo comportarse, pero también les enseñan o les dan, dice Verne, órdenes de vida, que le llamaba él así, mandatos de vida, ¿no? Que son terribles porque tu padre te puede estar sin querer, por su conducta, por su trato, por su forma de relación, te puede estar mandando una orden vital de mátate, cáete muerto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la forma como te trata, el desamor, el desprecio, la manera como se ríe, por ejemplo, de ti, etcétera, te están mandando unos mensajes muy profundos de rechazo, ¿no? Y entonces la persona instila o, si quieres, introyecta la orden vital de yo me tengo que matar. Es así, yo me tengo que matar. Mi papá quiere que me mate. Y Porque eso cuando tú eres genera un un niño, guión de vida casi, te ¿no? genera un Esto guión de genera vida, eso es, un, eso es. una... Entonces, el padre que hace esas cosas, el padre que consigue corromper el impulso de vida del niño, el padre que, digamos, viola psicológicamente al niño porque le enseña a mandar mensajes dobles, a reírse de su propia conducta, a no respetar ninguna norma, ese es el padre cerdo, que es un padre particularmente horrible que afortunadamente, pues no todos, gracias a Dios, no tenemos, ¿no? Porque los padres cerdos, lo Pero curioso de todos en esto, algún momento igual algo de padre cerdo, un día que llegas muy cansado a casa, un día que eh, estás muy estresado, ahí es que sin que tú lo quieras, haces de padre cerdo y eso marca mira, mucho es verdad, es cierto, decía Verne que todos ensayamos protocolos ensayamos, digamos, sin querer, a veces tanteando, a veces porque no te das cuenta, lanzas una frase que no tenías que haber dicho o te comportas de una manera que tú mismo dices, no voy a volver a hacer esto, y esto nos pasa a todos, ¿no? Realmente esto ocurre y lo normal es que la persona no lo convierta en una programación, es decir, no lo convierta en algo que repite. Realmente cuando produce el efecto este que te digo por ejemplo, de hacer que una persona tenga un guión destructivo,
o de conseguir al final que la persona, pues no sé, tenga cualquier desarreglo, es porque se ha insistido mucho, no es una casualidad, no es que de repente alguien te haya dicho algo, porque nosotros, bueno, tenemos la capacidad de perdonar, tenemos la capacidad de borrar mensajes en nuestra mente, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando hay alguien que en la familia tiene insistentemente este tipo de comunicación, produce, además lo que produce, fíjate, es lo llaman en transaccional la patata caliente, porque son guiones que van pasando de generación en generación. Es decir, llega un momento en que a lo mejor de una segunda y tercera generación atrás va pasando un guión de destrucción, un guión, por ejemplo, de drogadicción, que está asociado a un guión de destrucción, y va pasando, tú dices, bueno, ¿y cómo es posible que la abuela fuera alcohólica, el hijo sea drogadicto, el otro hijo tal? Pues porque hay un guión ahí. Esta es la teoría de Verne, ¿no? La teoría de Verne es esa. Interesante. Y ahí Verne también habla mucho de los juegos Sí. en el análisis transaccional. ¿Qué quiere decir los juegos? ¿Nos puedes poner algunos ejemplos de qué son Sí, los juegos? mira, así dicho muy brevemente, pues la teoría, como veis, es compleja, pero también es verdad que es muy interesante. Los guiones son, como decimos, un relato que ocupa toda la vida, toda la vida. Entonces tú para llegar, para un relato que ocupa toda tu vida, que llega a un final, ¿cómo lo vas desencadenando? ¿Cómo eso va llegando? Bueno, pues va llegando a través de los juegos. Los juegos son pequeñas historias, vamos a decir, ¿no? Pequeños episodios en la vida de la persona, pueden ocupar meses, raramente ocupan años, ¿no? Porque lo que ocurre es que repetimos el mismo juego una y otra vez, pero el juego mismo no suele durar más de un par de semanas, 3 semanas, a lo mejor mes y medio. Entonces, son transacciones, son comunicaciones con otras personas que tienen, es muy curioso porque son, como decía, es como una rueda, es como una jaulita. Entonces, tienen una serie de trucos y de dispositivos que hacen que siempre terminen igual. Por eso lo llamo juegos, ¿no? Entonces son episodios, yo que sé, cualquiera de nuestros oyentes lo puede recordar, porque todos hemos jugado alguna vez un juego, todos nos hemos dado cuenta de que a lo mejor en el mundo sentimental repetimos la misma historia. Siempre te vas a enamorar de la misma o del mismo, siempre terminas a tortas y siempre es porque te engaña o por qué tal. Bueno, y dices, bueno, es curioso porque siempre me meto en el mismo mecanismo. O en el trabajo también, por ejemplo, ¿no? Oye, que siempre termino discutiendo con mi jefe o tal. Oye, siempre contrato a alguien que al final siempre me traiciona. Entonces, ahí hay un juego. Cuando hay una conducta repetitiva, que tiene siempre una serie de elementos, siempre hay un desencadenante, siempre hay una persona que es el más activo y otro que es la víctima del juego, que se le llama, que en realidad no es víctima, sino que es un partener, es un socio del juego que va cooperando, ¿no? Entonces son fenómenos muy interesantes. Verne lo que hizo fue hacer un catálogo, una lista muy larga de juegos, que de hecho está abierta porque todavía seguimos encontrando juegos y juegos. Y hay juegos de pareja y sexuales, hay juegos de trabajo, profesionales, hay juegos, por ejemplo, sociales que se juegan con amigos o en pandilla. Hay juegos que se juegan, que son ya más importantes, por ejemplo, los juegos que se juegan con la cuestión del dinero, las deudas, ¿no? Y luego hay juegos criminales ya directamente donde tienes pues juegos de delincuentes, juegos de policías y ladrones, juegos ya de, por ejemplo, como decía, de alcohólico, en fin. Verne decía que los juegos más Cuéntanos un par de juegos así un poquito más en curiosos, detalle. Sí. lo que pasa es que son largos de explicar, pero por ejemplo, por decirte un juego sencillo, todos hemos experimentado, por ejemplo, ante la administración, todos hemos experimentado ese juego característico de que tú llegas ante una ventanilla de la administración, llegas para, por ejemplo, presentar un formulario o un papel, un documento, y la funcionaria o el funcionario te hace un favor, te dice, bueno, se te ha olvidado un papel, a lo mejor te dice, bueno, no te preocupes, ya lo aportarás, ya lo aportarás. Y ahora, después de tiempo, cuando tú vuelves y dices, bueno, no, esto me permitieron, te dicen, no, no, de ninguna manera, esto podías haberlo retrasado, esto te lo has inventado y no pienses que puedes hacer esto porque tal, porque cual, cómo has tenido la desfachatez de pensar que podíamos hacerte un favor en la administración, etcétera, etcétera. Bueno, pues es un juego. Ese juego se llama Te he cogido desgraciado. Son los juegos característicos de las personas que dominan desde el punto de vista de la administración, de la judicatura, de la jefatura, por ejemplo, en una empresa, dominan, digamos, los papeles, la documentación que hay que presentar
y en un momento dado parece que van a romper las reglas contigo, que te van a hacer un favor, pero a la hora de la verdad, cuando tú te tomas ese favor, dejan caer sobre ti todo el castigo por haberte tomado esa confianza, ¿no? Es una especie de tela de araña, ¿no? Claro, fíjate cómo es un juego, porque el funcionario o funcionaria que hace esto está siempre discutiendo por ejemplo, con las personas que llegan a su negociado, ¿no? O siempre está en pleito, siempre está discutiendo. Él o ella es un jugador que lo que siempre saca es una emoción negativa, siempre está enfadado, siempre está pensando que no cumple la gente, siempre está... Y el otro que se ha dejado, digamos, meter en el juego también es un jugador, porque no tenía que haber aceptado esa confianza, no tenía que haber tomado más libertad de la que tiene, ¿no? Ese es un juego, por ejemplo, ¿no? Vale. Yo sé. Hay otro que es muy, muy terrible, pero es muy importante. Yo cuando lo cuento a mis alumnos es muy característico, el juego de la violación. No tiene nada que ver con la violación real. No es el delito de la violación, ¿no? que desgraciadamente es tan corriente. El juego de la violación es también una especie de timo, de estafa. Entonces, hay alguien que se deja seducir por un seductor o una seductora y se deja seducir, empieza una relación puramente sexual, digamos, de flirteo, de tal, una relación sexual sin más, sin ningún tipo de compromiso sentimental, pero en un momento dado, esa persona que se ha dejado seducir le pide un compromiso al otro, ¿no? Al otro que simplemente ha entrado en un puro filtreo, en un puro tonteo, ¿no? Y entonces el otro, lógicamente, como la relación está definida como una simple relación casual, rechaza ese mayor compromiso y entonces la persona le acusa de que la ha violado. Literalmente no, es como decir, eres un sinvergüenza o eres una sinvergüenza, te has aprovechado de mí, tal. ¿Ves cómo no se puede uno fiar de los hombres o de las mujeres? ¿Veis cómo sois todas unas engañadoras, unas falsas? En realidad está todo montado, fíjate cómo es un juego, este juego está todo organizado por una persona para terminar enfadado con su partener sexual. Porque lo que buscan es que es complejo, los juegos son muy complicados. Lo que se busca es lo que se llama la seguridad negativa, poder enfadarte con los otros porque estás solo, te sientes solo, y la manera de sentirte más seguro cuando estás solo es cuando estás enfadado con el mundo, ¿no? Entonces, esa emoción negativa te abriga, te protege. Y entonces montas toda esta parafernalia de ir liándote con el que pilles para luego pedirles explicaciones y luego enfadarte con ellos exclusivamente para coleccionar esas emociones. Imagínate, este se llama violación. Los hay que se juegan muy levemente, ¿no? Todos hemos hecho esto, es decir, todos nos ha gustado a alguien y hemos dicho, voy a ver si se lía conmigo en un momento de borrachera y voy a ver si al final consigo, y al final nos han dicho que no y al final nos hemos enfadado, ¿no? Y sí, como tú decías, Xavi, si tú lo haces una vez no tiene importancia. El problema es cuando eso lo conviertes en una mecánica constante de relación con los demás, ¿no? Y Claro. ahí es cuando estás ya jugando el juego en segundo, en tercer grado, y eso es lo peligroso. Ahí es cuando ya eso empieza a parecerse a una enfermedad mental, ¿no? Y ahí, Eva, bueno, Verne también introduce otro concepto muy chulo, que es este de los contraguiones también, ¿no? De que puntualmente salimos del juego y del guión y parece que sí, que lo vamos a trascender el guión, pero en el fondo es solo temporal, ¿eh? Y después te Sí, vuelve a trabar, ¿no? Esta es un poco la idea del contraguión, ¿no? sí, desgraciadamente, mira, decía Verne que está la psiquiatría y la psicología llenos de jugadores de contraguiones y se le llama antítesis del juego también, que es que de repente la persona, a lo mejor porque llega a determinada edad o porque los juegos es curioso que según los mandatos paternos y tal, vienen como con fechas de calendario, como con fechas de caducidad o de activación, como las aplicaciones de los ordenadores. Entonces hay momentos en que un juego entra en actividad, ¿no? Y hay momentos en que un juego, al contrario, pues queda como latente. Entonces, los contraguiones aparecen en los momentos en que los juegos están en latencia y ante, por ejemplo, pues no sé, una terapia. Cuando hay una terapia, pues ante el terapeuta puede aparecer un contraguión. No, yo esto ya me lo sé, yo ya con mi ego adulto lo he entendido, yo no voy a seguir, pero eso sirve precisamente para crear un nuevo grado en el cual vamos a desarrollar el guión más todavía, ¿no? Sí. Ahora ya con la ayuda del psiquiatra o del psicólogo, que es peor, ¿no? Y Pues ahí, bueno, Eva, al final, claro, cuando te ves y te escuchas, dices, ostras,
estamos completamente atrapados en Pero los vamos. juegos y en los guiones, ¿no? Entonces, verdaderamente se puede salir de verdad, no con un contraguión, sino de verdad podemos salir de los juegos y los guiones de vida y cómo se tiene que hacer para poder salir de los juegos y los guiones de vida de verdad y de manera permanente, ¿no? Pues se puede, bueno, mira, decía Verne que el 80% de la gente juega juegos o tiene guiones. El 80%, hay un 20% de gente de manera espontánea no juega, no tiene guiones. Pero que se puede salir, sí, 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 radicalmente sí. Y mira, la palabra clave, él decía, es la espontaneidad y la intimidad. O sea, él veía que la gente cuando está en las situaciones de intimidad, intimidad se entiende continuada con alguien, no un momento concreto de intimidad, no, sino cuando tú tienes una relación con alguien de pareja, por ejemplo, continuada o en familia y tal, ahí no hay juegos ni guiones normalmente. Entonces, sí que se puede llegar a una situación de comunicación en donde realmente las personas se comuniquen desde sus estados de ego con total libertad, sin mensajes ocultos, sin trampas, sin cebos, sin resultados previstos, ¿no? Pero es muy difícil porque las personas nos encanta tener, es curioso, ¿eh? Nos encanta tener reglas y reglamentación. Y nos sentimos muy seguros cuando nos dicen, tú métete en esta jaula, porque en esta jaula vas a tener todo controlado. Vas a ser un esclavo, pero lo vas a tener controlado. Y no nos gusta la libertad, es curioso, ¿no? Entonces, cuando de repente te dicen, no, pero tú prueba la libertad, ya verás lo que es, sales, rápidamente sales de los guiones y de los juegos, ¿no? Entonces, la clave es eso, la comunicación libre y espontánea, ¿no? Cuando tú realmente te liberas y dejas salir tus estados de ego libremente y ahí realmente llegas a las relaciones reales, ¿no? Y eso, Eva, claro, esa supone un tipo de, son las terapias en análisis transaccional, ¿no? Verne era bastante crítico, ¿no? Contra la psiquiatría y los medicamentos y era un poco del movimiento antipsiquiatría, ¿no? Y él creía que la gente que está en estados de drogadicción o incluso los que están con psicosis y con gente importante, que ahí en el fondo lo que había era un guión de vida y que si hacía, ¿no?, una terapia, un acompañamiento y resolvías ese guión de vida negativo, no hacía falta psiquiatría y medicamentos, ¿no? Y luchó bastante contra esto. Es así, ¿no, Eva? Sí, sí, porque él, fíjate, él vio que los psiquiatras y los médicos también juegan juegos. O sea, él vio que había juegos, además específicos, que se juegan. Por eso te decía lo de los contraguiones, que es muy típico. Porque los psiquiatras, por ejemplo, tenían juegos en los cuales mantenían al paciente siempre enfermo para mantenerle, digamos, como objeto de cuidados y tal, ¿no? O, por ejemplo, los medicamentos también, él se dio cuenta de que había muchas veces que los medicamentos servían como si fuera lo que se llama el cebo del juego. A través del medicamento la persona no era consciente de lo que hacía y como no era consciente de lo que hacía con ese medicamento, entonces llevaba a cabo la conducta que no tenía que llevar a cabo. Pero como estaba medicándose, entonces, bueno, entonces él se dio cuenta de que muchas de las cosas que hace la medicina, la psiquiatría y tal, pues están dentro de juegos y eso es una cosa que es obvia y evidente, ¿no? Él quería que la teoría de transaccional se aplicara absolutamente a todos los sectores. Y realmente sí, o sea, tú te das cuenta que, por ejemplo, en ciencia, en medicina, hay un montonazo de juegos, ¿no? Hay juegos, por ejemplo, hay un juego que él llamaba jerga técnica. Jerga técnica es el juego que juegan determinados especialistas que lo que hacen es, por ejemplo, desproveer a la persona que tienen como paciente o como persona con la que trabajan de dignidad humana o de digamos, de trato respetable porque lo consideran parte de su trabajo profesional, ¿no? Y para ello utilizan una jerga, una forma de hablar que lo que hace es que rompe la comunicación con ese individuo, ¿no? Entonces, bueno, él se dio cuenta que todo esto era típico en la psiquiatría, en la psicología, en el psicoanálisis, porque él se volvió muy crítico con el psicoanálisis. Entonces, claro, su idea era romper, por eso él no era muy partidario de considerar su teoría una psicología, porque él decía, esto es una teoría de relaciones que va a explicar todas las relaciones humanas, ¿no? Las que tienen lugar en las oficinas, en las consultas clínicas, en las clases, en donde sea, ¿no? Esa era la... Eva, porque si alguien resuena mucho con lo que estamos diciendo,
ostras, Sí, estoy lleno de juegos y de guiones de vida. Y oye, sí. me ha gustado esto que he oído y me quiero poner en este tema. Una terapia en análisis transaccional, ¿cómo funciona? Es decir, hay un terapeuta, es en grupo, es decir, un proceso para superar mis juegos y guiones de vida y conectar con esto que dices de la espontaneidad y la intimidad y ser uno mismo sin estar jugando ni estar con guiones de vida. ¿Eso cómo se consigue y cómo funciona un proceso de estos? Pues mira, las terapias, hay cursos de iniciación al análisis que lo que hacen es enseñarte cómo autocuidarte, digamos, ¿no? Aprender. Y hay luego pues grupos que funcionan también, grupos de terapia. Yo, por ejemplo, lo que conozco más, lo que más he trabajado ha sido lo que serían los grupos de autocuidado. ¿Cómo te formas tú en análisis transaccional? Pues fundamentalmente leyendo los libros de Verne, porque no hay mucha, bueno, hay teoría, hay mucha teoría sobre la terapia, pero sobre todo, Verne escribió 2 libros fundamentales. Uno se llama Los juegos en que participamos y otro se llama ¿Qué dice usted después de decir hola? Solamente tiene esos 2 libros. Si tú lees los 2 libros, ya conoces muchísimo del análisis y te lo puedes aplicar, porque rápidamente vas a detectar cuáles son tus estados de ego, que ya mismamente con lo que yo he dicho es fácil decir, hombre, estoy en estado de ego niño ahora, uy, ahora he pasado a padre, tal, ¿no? Enseguida se ve en cuanto te explican. O puedes ya también detectar si tienes juegos, lo puedes ver con mucha claridad. Pero luego, ¿cómo funciona la terapia propiamente dicho? Pues la terapia normalmente es una terapia de charla con un terapeuta que lo que hace es, a las personas que tienen realmente problemas más gordos, ¿no? A transaccional acude gente pues con problemas de depresión, con problemas de pareja graves, con problemas profesionales, etcétera, ¿no? O familiares. Entonces, en el caso de esta gente que acude a terapias, los terapeutas, que es gente que están ya formados, con cursos, etcétera, hacen un estudio, hacen terapias de charla con la persona que sea y hacen un estudio de sus modos de comunicación. Es muy divertido, fíjate, estudian la comunicación no verbal del cuerpo, porque ahí salen, es muy interesante, ahí salen los estados de ego muy claramente, salen también cuando hay transacciones ulteriores que se llaman, es decir, cuando hay dobles sentidos de las frases, cuando hay problemas, salen, ¿no? A través, por ejemplo, de una diferente conducta no verbal de la parte de arriba del cuerpo con respecto a la de abajo. Hay un montón de factores que se estudian, ¿no? Y ayudan, lo que van haciendo es ayudar a la persona a darse cuenta de cuáles son esos mandatos fundamentales que tienen en la cabeza, cuáles son los juegos a los que juegan y para qué emociones, qué cromos están coleccionando con esos juegos, por qué juegan a eso, ¿no? Y entonces, fíjate, todo el secreto de la terapia transaccional no tiene más misterio que el ego adulto, es decir, la personalidad adulta, vea lo que está haciendo su ego niño y lo que está haciendo su ego padre cuando él no está. Esa es es decir, que tú veas con tus ojos adultos tu comportamiento. Es de nuevo lo que decíamos al comienzo, es una autorreflexión. En el momento en que tú conscientemente te das cuenta de lo que estás haciendo, si eso está mal, lo vas a cambiar con toda seguridad. Con toda seguridad. Es una cosa curiosa. ¿Has visto, Eva, algún caso así de éxito que desde que nos puedas contar, Bueno, que puedas sí, compartir? sí, o sea, gente que ha salido como te decía, gente que sale de las depresiones porque efectivamente las depresiones, por ejemplo, están basadas en formas autodestructivas de juegos, de relaciones con los demás, etcétera, que incrementan, por ejemplo, el miedo, la sensación de incomunicación con el entorno. Entonces, cuando la persona empieza a ver que tiene dentro de sí, por ejemplo, un ego niño, completamente disminuido, con una autoestima terriblemente baja, que es una persona que tiene el sentimiento de que nunca va a ser nadie ni va a llegar a nada, porque a lo mejor tiene determinados episodios en su vida asociados a una serie de fracasos que le están marcando y de repente se da cuenta, de un día para otro se producen cambios. Verne tiene un libro completo de casos que él va contando de personas que efectivamente, pues, por ejemplo, una persona muy agresiva con su familia, que, bueno, pues que en un momento dado soltaba bofetadas así porque sí, y poco a poco estudiando de dónde venía esa agresividad,
pues consigue dominarla, ¿no? Cosas que al principio parece que no son dominables, como por ejemplo esas impulsividades, ¿no? Esa agresión. Sin embargo, cuando provienen de un guión o provienen de algo que está ahí larvado, que está motivando, y das con ello y la persona lo ve, se produce un cambio radical, radical. Verne estaba muy obsesionado con verdaderamente generar un cambio de verdad y con solucionar el problema, ¿no? Sí, Vamos a solucionar el problema, ¿no? sí, sí, así es. Él partía de la base de que, bueno, la sociedad está muy... Nuestra sociedad era la sociedad de los años 60 y 70 cuando él vivió, pero ya tenían los mismos problemas que tenemos ahora de exceso de productividad, de frustración, había los mismos problemas básicamente que hoy en día, ¿no? Falta de afecto, falta de comunicación auténtica. Entonces, él quería acabar con la infelicidad del mundo y él decía, la infelicidad del mundo la está causando un ego niño demonio, decía él. Sabes que en el niño hay una forma de la personalidad del ego niño que es el niño demonio. El Mm. niño demonio, el niño malo, que es ese niño que no es el niño espontáneo, amoroso, tampoco es el niño domado ni el niño sometido que decíamos antes, ¿no? De la persona deprimida. El niño demonio es ese niño que vemos a veces en los niños pequeños, ¿no? Que simplemente mata a una hormiguita para ver qué pasa, ¿no? Y mata a otra y mira alrededor a ver qué efecto causa cuando mata muchas hormigas, tal. No hace el mal exactamente porque sea malo, pero está experimentando y viendo qué efecto causa, ¿no? Y al final le gusta ese efecto porque llama la atención, ¿no? Bueno, pues Verne decía que la infelicidad del mundo, que era enorme, se debía a los niños demonio que tenemos todos ahí dentro que están actuando libremente en el mundo, ¿no? Y que probablemente si no estuvieran, porque hubiéramos podido controlarlos, canalizarlos, educarlos y transformarlos, pues no habría tanto problema, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, fíjate la guerra, ¿no? Ahora mismo, pues no tendrá que ver con esto, pues muchísimo, claro, muchísimo. Es que en el fondo, si la sensación es que si aprendiéramos todos análisis transaccional de pequeños, ¿no? Y viéramos por qué falla la comunicación entre humanos, ¿no? Y por qué cuesta tanto entendernos entre la gente y por qué falla tanto la buena comunicación, pues ahí tendríamos mucho de análisis transaccional. Porque, ¿cómo está después de Verne? Ha sido un movimiento en el mundo, está muy desarrollado en todos los países, pero a día de hoy, ¿cómo de saludable está este movimiento? ¿Está creciendo? ¿Está decreciendo? ¿En qué punto Sí, nos encontramos a nivel histórico en el análisis transaccional? pues mira, el análisis transaccional tuvo, para que te hagas una idea, se convirtió en una cosa que llamaban en los Estados Unidos una psicología pop, que es cuando se hace muy célebre, muy famoso un autor y unos libros, ¿no? Este libro que te decía, el de los juegos en los que participamos, se convirtió en el bestseller del año 60 o una cosa así, o del año 58. Entonces, aquello fue un boom. Todo el mundo quería hacerse transaccionalista, todo el mundo quería ver los juegos, en las empresas todos tenían un experto en juegos, tal. Luego, después, una época, a partir de los años 70, en que aparecen otras escuelas psicológicas, como por ejemplo la teoría cognitivista. En los años 80 aparecen los estudios sobre inteligencia emocional. Entonces, como que ha ido viéndose de alguna manera confundido más en el paisaje de las escuelas y de las terapias, porque hay muchas hoy en día. Y yo te diría que hay muy buenas. O sea, el transaccional es muy buena, pero hay muchas escuelas ahora mismo que son maravillosas, que hacen verdaderas virguerías a la hora de ayudarle a la gente a entender lo que tiene en la cabeza, ¿no? Entonces, el transaccional, después de aquel boom, pasó a una fase como más tranquila, en la cual sigue teniendo asociaciones internacionales, etcétera. En España tenemos varias asociaciones, hacemos cursos, etcétera, pero está, bueno, dentro de su cauce, no es una cosa tan puntera como es, por ejemplo, el psicoanálisis, que tiene más peso, ¿no? Pero tiene sus adeptos y sigue funcionando. Ha habido gente que ha desarrollado las teorías más, ¿no? La teoría del guión se ha desarrollado más, etcétera. Ha habido autores que han desarrollado algunas teorías nuevas. Y entonces, bueno, es una teoría que tiene su peso, su importancia en los estudios de comunicación. Es una muy buena herramienta, ¿no? Para nosotros, y luego te ayuda muchísimo conocerla, ¿no? En la vida, para tratar a la gente que te rodea en cualquier sector. Para periodistas, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? El saber cuándo estás dentro de un juego o cuándo tu entrevistado está jugando algún juego, que también es importante, ¿no?
Eva, nos hemos pasado del tiempo porque ha sido súper interesante, pero te quería lanzar una última pregunta muy concreta, que es que la gente que tenga interés, un mínimo interés en el análisis transaccional, ¿qué les recomiendas que hagan como primer pasito? Es decir, si quieren verdaderamente profundizar un poco en todo esto que hemos hablado, ¿dónde pueden ir? ¿A quién pueden llamar? ¿Qué pueden leer? ¿Qué pueden hacer? Bueno, Así de concreto. mira, dos cosas fundamentales. Os decía los dos libros, pero que se pueden encontrar en la web directamente poniendo el nombre del autor, que se llama Verne, como Berna, la ciudad suiza, pero con E al final, Verne. Pero luego tenemos una web en la Asociación Española de Análisis Transaccional, que lo que hacemos es una web muy tranquilita, no hacemos de vez en cuando cursos de formación, etcétera, pero no estamos constantemente haciendo, digamos, llamadas a público ni nada por el estilo. Pero ahí tenemos vídeos de Eric Verne hablando, por ejemplo, de los años 60. Tenemos colgados materiales para entender los estados de ego, tenemos muchos artículos traducidos del inglés. Entonces, la asociación se llama AESPAT, Asociación Española de Análisis Transaccional, AESPAT, terminado en T de Toledo, ¿no? Eso, o directamente, si son lectores, si son buenos lectores, directamente cogerse los juegos en los que participamos, o qué dice usted después de decir hola, cualquiera de los dos libros, que desde que abran el libro y vean la primera página no lo van a abandonar, porque es muy interesante y porque además es curioso porque te da poder, es decir, es realmente una teoría que te empodera, que te da capacidad de entender mejor la realidad y a ti mismo, claro, que es fundamental. Eva, ha sido un auténtico lujo y placer compartir este ratito contigo. Muchísimas gracias a ti, Xavi, y a mí placer el mío, porque bueno, poder hablar tanto de lo que uno estudia y tal, pues fíjate, una gozada. Muy bien, un abrazo. Chao. Venga, muchas gracias, chao.